Nunca me habían temblado las manos por recibir un simple cuaderno. Hasta que ese niño apareció frente a mi puerta, con la cara sucia, los ojos fijos en mí como si ya supiera quién era, y me entregó el diario. No dijo una palabra. Solo me lo extendió. Lo tomé, confundido, y antes de que pudiera preguntarle algo, se dio la vuelta y caminó por el pasillo del edificio hasta desaparecer en las escaleras. Vivía en el piso 5 y él nunca había estado allí antes. No era hijo de ningún vecino, ni sobrino de nadie. Lo sabría, llevo viviendo allí más de 6 años. Y lo más extraño, no escuché la puerta del ascensor, ni sus pasos. Simplemente se desvaneció. Miré el diario. Era viejo, de tapa negra, con manchas de humedad y bordes desgastados. No tenía título, solo una pequeña calcomanía en la portada, un dibujo infantil de un reloj de arena, partido por la mitad. Entré al departamento, aún algo desconcertado. Dejé el cuaderno sobre la mesa de la cocina y lo miré durante unos minutos, como si fuera una bomba a punto de estallar. Finalmente, lo abrí. La primera página estaba en blanco. La segunda también. Pero en la tercera, en tinta negra, como escrita a mano, con una caligrafía irregular, decía lo siguiente. Día 1. Hoy recibió este diario. No entiende nada. Pronto lo hará. Debe leerlo todo. Si no, morirá antes de tiempo. Cerré el diario de golpe. Me reí. Pensé que era una broma de mal gusto. Tal vez un intento de algún vecino aburrido o alguien del edificio haciendo algún tipo de juego viral. Pero algo no me cuadraba. ¿Cómo sabía el diario que lo iba a abrir ese día? Decía claramente hoy recibió este diario. Y eso era cierto. Lo había recibido esa misma mañana, hacía apenas unos minutos. Revisé la parte posterior. Nada. Lo abrí de nuevo, esta vez con más cautela. Avancé unas cuantas páginas. Día 2. Esta noche tendrá la primera pesadilla. No sabrá si fue real o no. Verá al niño en el pasillo, pero no estará allí. Volví a cerrar el cuaderno. Me sudaban las manos. Me senté. El corazón me latía más rápido de lo normal. Decidí dejarlo en el cajón y olvidarlo. Tenía trabajo acumulado y no podía perder tiempo con tonterías. Esa noche, me fui a dormir intentando convencerme de que todo era una casualidad. La imaginación podía hacer cosas raras cuando uno está estresado. A las 3:17 de la madrugada, desperté empapado en sudor. Mi cuerpo entero temblaba. Recordaba el sueño con una claridad imposible. Estaba en un pasillo oscuro. El mismo pasillo de mi edificio. Caminaba descalzo, arrastrando los pies, sintiendo que alguien me observaba. Al final del pasillo, estaba él. El niño. Con la misma ropa sucia. Con los mismos ojos inexpresivos. Pero esta vez tenía la boca cosida con hilo negro. Me señalaba. Y cuando intenté gritar, no pude. Me levanté de la cama jadeando. Revisé la hora. Exactamente 3:17 de la madrugada. Fui al baño, me eché agua en la cara y al regresar, lo vi. En el marco de la puerta del pasillo, por un segundo, lo vi. El niño. Inmóvil. Observándome. Parpadeé. Y ya no estaba. Pasé el resto de la noche sin dormir. Al día siguiente, volví al diario. Día 2. La pesadilla fue real. A partir de ahora, las páginas cambiarán si las lees después del evento. El diario se está escribiendo con su vida. Comencé a pasar páginas frenéticamente. Cada una describía algo que aún no había sucedido. Accidentes, encuentros, fechas, emociones que supuestamente viviría. Pero lo más inquietante era el final de cada entrada. Todas terminaban con una cuenta regresiva. Quedan 6 días. Quedan 5 días. Quedan 4 días. Me estaba volviendo loco. O eso creía. Esa tarde, mientras salía al supermercado, un auto frenó bruscamente a menos de 1 metro de mí. No lo vi venir. El conductor gritaba que no me había visto cruzar. Lo curioso es que yo no había cruzado. Estaba detenido. Pero aún así,
si no se hubiese detenido, me habría atropellado. Cuando regresé a casa, el diario tenía una nueva entrada, escrita en la siguiente página. Día 2. Sobrevivió por un segundo. El conductor no sabe por qué pisó el freno. Pero el diario lo sabía. Ahora empieza a creer. Y sí, lo estaba haciendo. Algo dentro de mí empezó a aceptar que el diario no era un simple cuaderno, que cada palabra ahí escrita tenía un propósito, y que el niño no era humano. Me encerré toda la noche. No fui a trabajar. No contesté llamadas. Quería respuestas. Volví a leer las primeras páginas. Con atención. Buscando claves. Nombres. Fechas. Algo. Entonces encontré algo escrito con letra distinta, como tallado con un objeto afilado. El que lo posea no lo puede destruir. Solo puede decidir cómo terminará. Mi primer instinto fue quemarlo. Pero algo dentro de mí me decía que no lo lograría. Que lo que estaba escrito ya estaba decidido. Y que mi muerte estaba escrita. Página por página. Dormí con el diario en la mesa de noche. No por confianza, sino por miedo. Algo me decía que si lo perdía de vista, las cosas podrían empeorar. El día siguiente comenzó como cualquiera. Un desayuno apurado, revisar correos, intentar volver a una rutina normal. Pero ya nada lo era. En mi cabeza solo había una pregunta: ¿cómo sabía ese diario lo que iba a pasar? Abrí la siguiente entrada, marcada como Día 3. Hoy alguien que conoces morirá. No será tu culpa, pero te hará responsable. Me helé. No decía quién, ni cómo, ni cuándo. Pero el simple hecho de que el diario ya hubiera acertado en 2 predicciones anteriores bastaba para hacerme temblar. Lo cerré, y con manos temblorosas, marqué a mis padres. A mis amigos. A mi ex. A cualquiera que pudiera estar en riesgo. Les inventé excusas para que no salieran, que se cuidaran. La mayoría me ignoró. A las 5:42 de la tarde, recibí una llamada. Era Carla. Mi vecina del 4 grados A. La oí llorando. Me costó entender lo que decía entre sollozos. Es Diego, el del 4 grados B. Cayó del balcón, dijo, con la voz cortada. Diego. Un tipo amable, de unos 50 años, que siempre saludaba con una sonrisa. Solía salir todas las tardes a regar las plantas de su balcón. Según Carla, esa tarde la baranda cedió. Nadie supo por qué. Me acerqué con los paramédicos. El cuerpo yacía cubierto por una sábana blanca. Carla dijo algo que me hizo tragar saliva. Minutos antes de caer, te estaba llamando. Dijo que quería hablarte. ¿Lo viste? No, no lo había visto. Ni siquiera me había dado cuenta de que me llamó. Revisé el celular. Tenía una llamada perdida a las 5:37 de la tarde. 5 minutos antes del accidente. Volví a mi departamento, con la mente hecha pedazos. Abrí el diario. La entrada de ese día tenía una nueva línea al final, que antes no estaba. Lo intentó. Te advirtió. Pero ya era demasiado tarde. Mi corazón latía con fuerza. Empecé a notar detalles que antes no veía. Las letras de cada página parecían recién escritas, como si la tinta aún estuviera secándose. Y ahora, más de una página tenía manchas rojas, como salpicaduras pequeñas, como si alguien hubiera escrito con dedos ensangrentados. Quise ignorarlo. De verdad lo intenté. Pero esa noche no pude dormir. A las 2:44 de la madrugada, un sonido me despertó. Algo raspaba la puerta de mi departamento. Me levanté, tomé un cuchillo de la cocina y me acerqué lentamente. El sonido cesó. Esperé. Nada. Miré por la mirilla, vacío. Pero al volver a mi cuarto, lo encontré allí. El diario estaba abierto sobre la cama. Yo lo había dejado cerrado en la sala. Una nueva página escrita. No estaba cuando me acosté. Día 3. Lo escuchaste. Rasga la entrada. Aún no puede pasar, pero quiere entrar. Y cada noche se acerca más. Salté hacia la puerta, la aseguré con el seguro adicional.
Cerré ventanas. Revisé cada rincón del departamento. Nada fuera de lugar. Nada visible, al menos. Y cuando por fin volví a la cama, encontré otra cosa. Justo al lado del diario había una pequeña hoja doblada. No era parte del cuaderno. Era una hoja aparte, vieja, con olor a humedad. Escrita en la misma caligrafía dispareja. Cuando llegues al día 7, no te duermas. Si lo haces, se completará la última página. ¿Dormir me mataría? ¿Qué significaba se completará? Estaba cayendo en una espiral de paranoia. Dejé el diario sobre el refrigerador, como si alejarlo me protegiera. Pero algo dentro de mí sabía que no funcionaría. A la mañana siguiente encontré otra página nueva. Y esta vez tenía algo aún peor. Una fecha. Mi nombre. Una hora. Y una línea que me heló la sangre. Todo lo que has vivido ha sido escrito. Todo lo que queda ya está sellado. Era como si alguien o algo ya hubiera decidido mi destino. Como si el diario no estuviera escribiéndose sobre mi vida, sino que mi vida se estuviera escribiendo desde el diario. Y en ese momento supe que no había escapatoria. Pero tal vez, solo tal vez, había una forma de entender quién me lo dio, por qué a mí y si había alguna posibilidad de cambiar mi final. Necesitaba encontrar a ese niño. O lo que sea que fuese. Empecé el día con una sola misión, encontrar al niño que me dio el diario. Regresé al parque donde todo comenzó. Mis pasos eran rápidos, ansiosos. Miraba a todos lados buscando esa figura menuda, ese rostro inexpresivo. El parque estaba lleno, pero no había ni rastro de él. Pregunté a vendedores, paseadores de perros, a una mujer mayor que alimentaba palomas desde temprano. ¿Ha visto a un niño con ropa vieja, algo sucia, y un diario en la mano? Todos negaban. Uno incluso me dijo: ¿un niño solo, con ese aspecto? Lo habríamos notado. Aquí no dejamos que los niños vaguen solos. Hay demasiada gente rara. Y sin embargo, ahí estaba yo. Uno de esos raros, buscando a un niño que quizás no era un niño. Volví a casa frustrado. Abrí el diario. La nueva entrada ya estaba escrita. Día 4. Hoy lo buscarás. Pero él solo aparece cuando ya no quieres encontrarlo. ¿Qué significaba eso? ¿Que estaba condenado a perseguir algo que se manifestaba cuando bajaba la guardia? Apagué las luces, me senté en silencio. Y entonces hice lo que la página sugería, dejé de buscarlo. Esperé. Horas. Hasta que escuché un golpecito. Provenía del baño. El sonido era seco, como un pequeño golpe contra el vidrio. Me acerqué. Todo estaba oscuro, excepto el leve reflejo de la luna entrando por la ventana. Y ahí lo vi. El niño. Pero no estaba en el baño. Estaba dentro del espejo. Sus ojos me miraban con una calma perturbadora. Su rostro no mostraba emoción alguna. Pero lo que me hizo retroceder fue que, aunque no movía los labios, escuché su voz. «Faltan 3 días», dijo. «Ya no puedes cerrar el libro». «¿Qué eres?», pregunté, sin pensar. El autor no escribe. Solo observa. Las palabras llegan solas. Tú las vives. ¿Puedo detener esto? ¿Puedo destruir el diario? ¿Has probado? Corrí. Tomé el diario, lo lancé a la cocina y lo metí en el horno. Lo encendí al máximo. El papel debía arder. Pero no se quemó. Ni siquiera el calor pareció afectarlo. El diario salió de allí tan intacto como antes. Como si no obedeciera las leyes del mundo físico. Cuando lo abrí, una nueva frase había aparecido. No puedes destruir tu historia. Solo puedes vivirla. A partir de ese momento, comencé a notar cosas. Personas que no parpadeaban, sombras que se movían cuando yo no lo hacía, gente que parecía leerme, como si supieran lo que iba a hacer antes de que lo hiciera. Y lo peor de todo, comencé a olvidar cosas. No recuerdos, sino momentos. Un vaso que no recordaba haber llenado. Un mensaje en mi celular que nunca escribí. Estoy bien. No vengan. La llamada de mi hermana, que me juró haber hecho esa tarde.
Pero en mi registro no había nada. El diario tenía nuevas líneas. Día 5. El mundo ya no es tuyo. Empieza a tomar su forma. La historia necesita coherencia. Comienza la reescritura. La reescritura. Me senté frente al espejo. El niño seguía allí. Pero ahora, su rostro era el mío. O algo muy parecido. Una versión pálida, con ojeras profundas y una sonrisa vacía. ¿Qué pasa si dejo de leer? Pregunté. Entonces dejarás de existir, respondió. El lector y el protagonista son uno. Sin lectura, no hay historia. Sin historia, no hay tú. El miedo no era suficiente palabra para describir lo que sentí. El diario se había vuelto mi guionista, y cada página era un nuevo párrafo de condena. Pensé en huir. En subirme a un auto y conducir sin rumbo. Pero cuando abrí la puerta de mi departamento, no había pasillo. No había edificio. Solo una página en blanco, flotando frente a mí. Y en ella, una frase en tinta fresca. No puedes salir del margen de tu historia. Estaba atrapado. No solo en mi casa. No solo con el diario. Sino en una historia escrita para devorarme desde adentro. Y cada palabra me empujaba más cerca del final. Pasé la noche entera despierto, sentado en el sofá, con el diario cerrado sobre mis piernas. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo me susurraba al oído. No palabras claras, no frases. Solo la presencia de algo más. Por la mañana, la portada del diario ya no era igual. El cuero parecía más viejo, más gastado, pero también más orgánico, como si no fuera de papel sino de piel. Y no era lo peor. Cuando lo abrí, las páginas ya no estaban en blanco. Las últimas estaban escritas con una tinta rojiza que parecía aún fresca. Día 6. Hoy entenderás lo que significa ver tu final antes de vivirlo. Hoy no serás el lector. Serás leído. El diario me temblaba en las manos. Miré el reloj, 8:12 de la mañana. Y en la esquina de la hoja, en una letra más pequeña, casi como un susurro impreso. 8:47 de la mañana, llaman a la puerta. No abras. ¿Era una advertencia? ¿Una trampa? A las 8:46 exactas, el silencio fue roto por 3 golpes secos en mi puerta. 1, 2, 3. ¿Hola? Preguntó una voz desde el otro lado. Una voz femenina, suave, como si conociera mi nombre de toda la vida. Soy la señora del piso de arriba. Hay un olor extraño. ¿Está todo bien? Me paralicé. Esa voz. No tenía vecina en el piso de arriba. Vivía en el último. Miré por la mirilla. Nadie. Otro golpe. Esta vez más fuerte. ¿Vas a abrir?, dijo la voz. Pero ahora venía del otro lado del apartamento. Desde la cocina. Corrí y cerré con seguro cada puerta, cada ventana. El diario había caído al suelo abierto, y lo siguiente escrito en él me hizo helarme. Ya no necesitas puertas para dejar entrar lo que siempre estuvo contigo. Escuché pasos. Dentro del apartamento. Respiraciones que no eran mías. Tomé el diario y me encerré en el baño. Allí dentro, frente al espejo empañado por el miedo, el reflejo ya no era mío. Era el niño. Pero esta vez, con los ojos completamente blancos. Y algo se movía detrás de él, una figura alta, encorvada, con los brazos demasiado largos. La criatura puso una mano sobre el hombro del niño reflejado, y éste solo dijo: «Viene por ti. No para matarte. Para reemplazarte». Mi voz tembló. ¿Qué es esa cosa? La historia encarnada. Lo que viene cuando un final ya fue escrito y necesita ocurrir. La figura alzó una mano, y el espejo se resquebrajó sin romperse, como si se abriera una puerta entre mi mundo y el suyo. Salí corriendo del baño. El apartamento ya no era igual. Las paredes estaban cubiertas de páginas del diario. Todas ellas narraban partes de mi vida. Algunas que recordaba. Otras que no. Incluso cosas que no habían sucedido, aún. Y en el centro del salón, una página flotaba en el aire. Al acercarme, pude leerla.
Día 7. Final. Debajo, un solo párrafo. El protagonista intentó escapar, pero el lector ya conocía el final. Porque lo había leído. Porque lo había aceptado. Porque él mismo lo deseó. Retrocedí. La página se quemó al contacto con el aire, y una puerta apareció donde antes solo había pared. No era una salida. Era una entrada. A algo más. Una habitación imposible, oscura, donde se oía un latido constante, como un corazón gigantesco latiendo dentro de las paredes. Y entonces, lo vi. Mi cuerpo. Pero sin alma. Una copia exacta de mí, sentado en una silla de madera, con los ojos abiertos pero vacíos, y el diario abierto sobre sus rodillas. El niño apareció a su lado y me miró. Ya ha sido leído. ¿Qué significa esto? Grité. El lector se convierte en historia. La historia se convierte en carne. ¿Y tú? Tú ya no decides. Corrí hacia la puerta para huir. Pero lo único que encontré fue otra página. Y el siguiente párrafo ya estaba escribiéndose solo. La página se escribía con una tinta invisible que se revelaba lentamente, como si esperara mis pasos para volverse real. Podía leerlo al ritmo que avanzaba. Intentó escapar, pero cada salida lo llevaba de vuelta al principio. Al niño. Al diario. Al fin que no se puede evitar. Grité. Arranqué la hoja. Pero detrás había otra. Y otra. Y otra. Todas ya narraban lo que aún no había hecho. Di media vuelta y traté de volver al apartamento. Pero el pasillo había desaparecido. Ahora estaba dentro del diario. No en sentido metafórico. Lo sentía. La textura de las paredes era la del papel. Cada rincón tenía letras, párrafos, líneas escritas con una precisión macabra. Mi historia. Mi muerte. Mis pensamientos, antes incluso de que los pensara. Déjame salir. Rugí, golpeando las paredes. Silencio. Luego, un susurro. No provenía de una voz. Provenía del papel. El lector no sale del cuento, hasta que acepta ser parte de él. Fue entonces cuando comprendí, tenía que entender el final. Tenía que leerlo completo. Quizás si lo hacía, si lo enfrentaba, podría encontrar una grieta en la narrativa, un punto de fuga. Un error. Y entonces, allí estaba. La página final. Pero antes de que pudiera tocarla, el niño reapareció frente a mí. Solo que esta vez ya no tenía rostro. Era una máscara blanca, lisa. Sin ojos. Sin boca. Y en su lugar, una pluma atravesaba su garganta como si hubiese sido usada para escribir con su sangre. Él me extendió la pluma. No es solo tu historia, dijo con voz doble, como un eco de mí mismo. También es tu pluma. Tu culpa. Tú comenzaste todo esto. Negué con la cabeza. Yo no escribí nada. ¿No? Respondió el niño, o eso que fingía ser. ¿Y cuándo deseaste que tu vida fuera más interesante? ¿Más misteriosa? ¿Menos normal? Mi mente se sacudió. Recordé. Lo dije. Hace semanas. Pensé, frente al espejo, con frustración, ojalá mi vida fuera como en esos cuentos, con giros, terror, algo que valiera la pena contar. Ahí lo hiciste, murmuró. Le diste permiso al relato. Y entonces lo vi. Las primeras páginas del diario tenían mi caligrafía. Torcida, nerviosa, como escrita en sueños. Pero era mía. Comenzaba con: querido lector, esto no es ficción. Esto soy yo. Esto será lo último que leerás de mí, y quizás, lo último que quede. El niño levantó una mano y la pared frente a mí se abrió como un libro viejo. Más allá, una habitación roja, iluminada por velas que flotaban sin fuego visible. Y en el centro, una silla, vacía. Esperando. Es tu lugar, dijo el niño. ¿Y si no me siento? Él respondió. Entonces el cuento nunca termina. Ni para ti. Ni para nadie que lo escuche. Seguirás corriendo dentro del relato. Sufriendo. Volviendo al principio. Una y otra vez. Mis manos temblaban. ¿Y si lo reescribo?
El niño ladeó la cabeza. Ya lo intentaste. Miles de veces. Cada relectura es una repetición. Cada lector, un nuevo intento fallido. Eres parte de algo más antiguo que tú. Un ciclo. Una maldición. Entonces lo comprendí. No era el primer protagonista de esta historia. Y probablemente no sería el último. Pero tal vez, podía dejar una advertencia. Con la pluma en mano, me acerqué al diario abierto. Sentí como la tinta emergía por sí sola al acercarla a la hoja, como si el relato se escribiera por el simple hecho de existir. Y entonces escribí. Si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde. Cerré el diario. Todo se oscureció. Pero no sentí miedo. Solo una presencia familiar. Un lector, esperando ser parte de la historia. Desperté. Pero no en mi cama. Ni siquiera en mi mundo. Estaba en una habitación blanca, sin ventanas, sin puertas. Solo el diario frente a mí, cerrado. Y una cámara. Grabando. El lente me enfocaba con precisión quirúrgica, como si ya supiera cada uno de mis movimientos. Detrás de la cámara, nadie. Pero escuchaba el zumbido de su funcionamiento. Alguien, o algo, estaba viendo. El diario empezó a vibrar. Volvió a abrirse. Y esta vez ya no relataba mi historia, sino la de alguien más. Un nombre que no reconocía. Un rostro borroso dibujado con líneas infantiles. Una dirección escrita a mano. El diario me estaba entregando su próxima víctima. Y entonces lo entendí. Yo había pasado de protagonista a mensajero. Al igual que el niño que me lo entregó a mí, ahora yo debía hacerlo también. Era el siguiente eslabón en la cadena. Me negué. Grité. Rompí el diario en 1000 pedazos, lo quemé con las propias luces del set, lo pisoteé. Y aún así, siempre regresaba a mí. Impecable. Cerrado. Esperando ser entregado. Probé huir. Caminar sin rumbo. Dormir en estaciones, esconderme bajo identidades falsas. Pero el diario aparecía. En mi mochila. En el buzón. Sobre la almohada. Cada intento de negarlo solo hacía que su regreso fuera más agresivo. Ahora lo escuchaba susurrar cuando cerraba los ojos. Las páginas se abrían solas. Y los nombres escritos eran más cercanos. Mis amigos. Mis familiares. Y en cada página, un nuevo horror, una muerte inevitable, ya escrita. Finalmente, rendido, volví a la casa donde todo empezó. Aquella tarde lluviosa. La calle donde vi por primera vez al niño. Me senté en la banca. Y esperé. Horas. Días. Hasta que finalmente, lo vi. Otro joven. Solo. Confundido. Con la misma mirada de vacío que yo tenía entonces. Me levanté. Con el diario en la mano. Él me miró. Yo se lo extendí. Temblando. Esperando que no lo tomara. Pero lo hizo. Sin hacer preguntas. Sin dudar. Y entonces, me liberé. Por unos segundos. Porque cuando me alejaba, escuché su voz detrás de mí. ¿Por qué mi nombre está escrito aquí? Me giré. Y el diario ya no estaba en sus manos. Estaba otra vez conmigo. Porque esta vez, no había sido suficiente. Había otro final que debía escribirse. Y no era el mío.